Página 4, 20 Davis C37407. Aquí tiene, señor Champ, puede ver que cometió... Está bien. Estamos listos para... 3 mociones. Empecemos con la moción para aislar al jurado. Señor Champ, ¿quería agregar algo más sobre esa moción? Quiero decir, es una solicitud inusual en esta jurisdicción en cuanto a aislar a cualquier jurado, pero debido al nivel de atención mediática que tenemos, el temor y el peligro es que las personas se vayan a casa por la noche y escuchen comentarios, tal vez no directamente, pero a través de familiares, algo por el estilo, y por eso todos estamos incluso seguros de eso, por eso tenemos que seguirlo. Creo que el aislamiento funcionaba bastante bien cuando no todos tenían un teléfono, cuando no tenían absolutamente todo en sus vidas pegado a ellos. No sé cómo podríamos separar a los miembros del jurado de sus teléfonos durante 30 días completos. Básicamente tendríamos que quitárselos para lograr el objetivo de aislamiento que estás planteando. Además, si hiciéramos eso, entonces estarían solos en una habitación de hotel, sin teléfonos, lejos de sus rutinas diarias, probablemente viendo la televisión, donde también habría cobertura. Así que mi preocupación es que el aislamiento en realidad podría no resolver ninguno de los problemas que tenemos. Pero yo sí entiendo las preocupaciones de que mientras los miembros del jurado estén en el edificio, podría haber comunicación con otras personas. Así que podríamos hacer algún tipo de aislamiento parcial mientras estén en el edificio, como llevarlos a la parte de atrás para los almuerzos y cosas así. Y hemos hablado de eso con el Estado, que sí, ya sabes, un aislamiento completo, ¿cómo se pronuncia? Sequestration. Sí. Si eso no se va a conceder, entonces sí, absolutamente, tal vez. Acomodar a los jurados usando los elevadores traseros para que no estén en los pasillos, acercándose al juzgado, sería una forma de protegerlos mientras entran y salen del edificio. Sí. Quizá podrías darles el almuerzo en la sala del jurado o algo así. La otra cosa que iba a decir es que contactamos a otro departamento que hizo eso en un caso, creo que el año pasado, para obtener algunas pautas sobre cómo funcionó. Sí. Esa iba a ser nuestra postura, ya que hemos manejado muchos casos de alto perfil, y eso es todo. Es como una especie de aislamiento diario para los jurados, que se van a casa por la noche. Lo único más que iba a sugerir es en lo que respecta a la selección del jurado. Ya sabes, una vez que pasemos por algunas de las dificultades y todo lo demás, puede que sea lo mejor. En este caso en particular, hacer entrevistas individuales y aisladas. Pero sería con los propios jurados, así que cuando un jurado hable de lo que sabe, no tenemos que lidiar con esa situación. No sé si el tribunal quiere abordar eso después de preguntar quién aquí ha escuchado sobre este caso, o si quiere hacerlo de inmediato y tomar esa decisión. Así que creo que tenemos preocupaciones muy válidas. Creo que podemos hablar sobre cómo vamos a manejar eso, pero sí creo que tiene sentido que cuando la gente levante la mano, hablen sobre el tema de manera individual para ver cuánto han escuchado al respecto, sin influenciar al resto del jurado con su conocimiento. Así que podría hacerse por separado para ese tipo de respuesta. No lo sé. Escucharé algunas sugerencias de las partes, pero ¿cuáles son sus opiniones al respecto, señor Champ? Anoche escuché a un profesor de la Universidad Brigham Young, que tiene 73 años, decir que había oído hablar de Tupac, lo cual, de nuevo, yo habría apostado que no, pero hace 30 años él tenía 40, así que tiene sentido que cuando tenías 40, pero tú estás en tus 40, así que creo que vamos a tener el mismo problema. En algún momento, todos van a levantar la mano porque van a estar familiarizados con algo relacionado con este juicio en particular, ya sea su música, ya sea, ya sabes, algunos de los otros individuos que el Estado nombraría como posibles testigos en este caso y sobre los cuales tendrían conocimiento. Así que creo que cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Claro. Preveo paneles más grandes de lo habitual, varios días con paneles grandes. Y probablemente muchas personas que tal vez al final no puedan ser imparciales en la situación y sean excusadas debido a su conocimiento o interés en el caso, o ya sabes, algún tipo de problema relacionado con eso. Pero creo que todos estamos un poco conscientes de eso. Parece que tú también tienes algunas ideas al respecto. Creo que es solo por la naturaleza de este caso. Creo que todos estamos muy atentos a cómo va a avanzar este caso. Eso nos daría un jurado parcial, ¿verdad? Así que creo que todos estamos de acuerdo en esa intención en particular. Ahora solo es cuestión de cómo vamos a lograrlo. Entonces, ya sabes, tener un panel de 100 posibles jurados e interrogarlos individualmente podría ser un problema simplemente por cuestiones de tiempo y limitaciones. No sé cuál sería la postura del tribunal respecto a algo así. no podremos preguntarles sobre sus películas. Ya voy. Es una de las mejores preguntas que ha hecho el abogado defensor.
De todos modos, no voy a hablar de eso. Lo que creo que voy a hacer es que cuando la gente levante la mano diciendo que ha escuchado sobre eso, haremos esa pregunta individualmente, pero no a toda la fila, porque creo que, ya sabes, como te he visto seleccionar un jurado, seleccionas un jurado. Hay muchas preguntas que se van construyendo sobre las otras, pero las preguntas sobre la víctima, si la gente la conoce o si la gente conoce esta situación, creo que deben hacerse fuera de la presencia de los abogados. Así que estoy de acuerdo con todos. Sí, señora. Bien. Muy bien, así que se niega en parte o se niega el aislamiento total, se concede en parte el aislamiento parcial, lo cual podemos definir con más detalle cuando se acerque la fecha. La siguiente moción que tengo en el calendario sería la moción de exclusión. Su señoría, debido a que presentamos una moción de exclusión bastante extensa en este asunto, me voy a basar en mis notas y hay un par de cosas que quiero simplemente sí. Solo quiero que el tribunal sepa que no recuerdo la última vez que hice esto voluntariamente, así que estar frente al tribunal de esta manera. Pero creo que el problema aquí con respecto a lo que presentamos es que las declaraciones que hizo el señor Davis en 2008 y 2009, estamos argumentando aquí que no es un tema de inmunidad, lo cual ya fue cubierto antes por el abogado anterior. Ahora esto es un tema de voluntariedad. Correcto, y vi eso en la oposición. Ellos estaban argumentando, creo que eso es lo que el señor Champ estaba argumentando, pero parecía que tú te estabas enfocando en la voluntariedad y eso es en lo que realmente quieres enfocarte, ¿cierto? Porque esas son las cosas que ahora se han desarrollado durante nuestra revisión de la evidencia intercambiada en el caso. Y de lo que estamos hablando específicamente son entrevistas que se realizaron a personas que estuvieron presentes durante las entrevistas con el señor Davis en 2008 y 2009. Y con respecto a los esfuerzos del detective Mogg después, en cuanto a sus entrevistas con personas y lo que ellos creían que era algo en lo que no podían entrar en ese tema debido a su conocimiento de lo que estaba ocurriendo durante ese periodo de tiempo. Bien, entonces cuando hablamos de voluntariedad, primero estamos diciendo que Miranda no existe o simplemente es un interrogatorio bajo custodia y luego pasamos a considerar como el conjunto de factores. Correcto. Ahora creo y quiero asegurarme en cuanto a la moción que presentó el Estado. El problema que creo que tenemos aquí es que la postura que creo que está tomando el Estado es que, porque supuestamente el señor Davis mintió, de alguna manera el prófer no lo ampara. Él no tiene el beneficio de la protección del prófer debido al hecho de que supuestamente mintió en este asunto. El problema que tenemos con eso es que, primero que nada, citamos el caso Rogers contra Richmond, que es 365 US 534, y esto está en las páginas 4, 543 a 54, que en esencia la Suprema Corte ha mencionado que, oye, el juez de juicio debe enfocarse en la cuestión de si el comportamiento de los agentes de la ley fue tal que dominó la voluntad del acusado para resistirse y provocó confesiones que no fueron prestadas libremente. Y no necesariamente por el hecho de que ya sabes si mintió o no. La idea detrás de esto es que cuando una persona decide hablar, está en una habitación, está con agentes de la ley, miente o no, en realidad eso no importa. Ese no es el análisis que se ofreció aquí en el caso Rogers. Además de eso, con respecto a declaraciones o defensas inconsistentes, podemos presentar defensas inconsistentes, lo cual citamos aquí en Matthews contra Estados Unidos, y esto es 485, Estados Unidos 58, así como Estados Unidos contra Dema. Y a lo que me refiero con eso es que, ya sabe, el debido proceso nos exige como defensa tener una oportunidad significativa de presentar todas las defensas disponibles, incluso si las defensas tienden a ser contradictorias entre sí. Y eso sucede todo el tiempo en casos donde uno dice, bueno, ya sabe, no creemos que él estuviera aquí, pero si estuvo aquí, actuó en defensa propia, algo por el estilo. Y creo que el tribunal puede entender ese asunto. Para mí la otra parte del problema aquí es la idea de que, oye, renunciamos al privilegio porque se divulgó voluntariamente. El Estado señala la NRS 4949385 para hablar específicamente sobre esta idea de privilegios y demás. Pero el problema es que los privilegios no son aplicables en este caso en particular. No es un privilegio en términos de, digamos, la relación entre abogado y cliente. Esta es una persona que está en una habitación con otras personas. Y así, con respecto al análisis bajo 49 NRS 49.385, 5. Es un argumento inaplicable porque no aplica a este escenario y hechos en particular. De hecho, creo que lo interesante de este caso para todos los involucrados es que aquí hay muchas ideas que podrían terminar siendo cuestiones de primera impresión.
Quiero decir, no existe jurisprudencia que encaje y brinde algún tipo de orientación sobre este tema en particular. No hay ningún caso específico, no hay ningún asunto relacionado con la Suprema Corte de los Estados Unidos o de Nevada que realmente ofrezca algún tipo de orientación real para que el tribunal la siga. Creo que al final del día una de las cosas aquí es comparar lo que ellos están argumentando con DS versus 8th Judicial District Court, que es 116 Nevada 88. La Suprema Corte de Nevada sostuvo que el estatuto de renuncia no aplica al privilegio en ese caso en particular con respecto a los estatutos de protección de fuentes periodísticas. Y ese fue un caso en el que un periodista no tiene que renunciar a ningún derecho o privilegio por publicar si es que publica. Y por lo tanto, también estamos argumentando que es la única orientación que tenemos en este momento con respecto a cómo la Suprema Corte de Nevada ha visto ese tema en particular. Ningún caso de la Suprema Corte de Nevada ni de la Suprema Corte de los Estados Unidos aborda directamente el tema del proffer en relación con una promesa o incentivo que haga que una confesión sea involuntaria. La voluntariedad de la confesión se determina por la totalidad de las circunstancias. Cito el caso de Arizona contra Fulminante, que es 499 US 279, y lo voy a citar. Dice: la confesión de un acusado no es como ninguna otra prueba. Probablemente es la prueba más concluyente y perjudicial que se puede admitir en su contra. Y si es una confesión completa, un jurado puede verse tentado a basarse únicamente en ella para tomar su decisión. Mientras que algunas declaraciones de un acusado pueden referirse a aspectos aislados del delito o pueden ser incriminatorias solo cuando se vinculan con otras pruebas. Una confesión completa en la que el acusado revela el motivo y los medios del delito puede llevar al jurado a basarse únicamente en esa prueba para tomar su decisión. Debería haber una gran alerta para que el tribunal extreme la cautela con respecto a admitir ese tipo de información de 2008 a 2009. Y eso es una vez más Arizona Bear Fulminante 499 US 279. Tenemos aquí un caso de 30 años de antigüedad, es un caso de múltiples jurisdicciones. Hay muchas cosas que se hicieron en secreto y es un lío. La pregunta es, al final del día, ¿de quién es la culpa? Obviamente no somos la policía, somos la defensa. El señor Davis es un ciudadano que anda por la vida haciendo lo suyo. Y mientras tanto, mientras esto sucede tras bambalinas y por debajo de la mesa y en el agua, hay movimiento, planeación, cosas que están pasando, discusiones que se están llevando a cabo para tratar de averiguar, ok, ¿cómo resolvemos de nuevo este problema? Y el problema es que si seguimos considerando al señor Davis como alguien responsable de esto, del desorden de este caso, de ese tipo de cosas, creo que tenemos un gran problema porque no creo que sea su responsabilidad. Nos enfocamos un poco en la idea de que durante el tiempo en que se reunió con estas personas, lo amenazaron. No sé si el tribunal recibió las memorias USB con el audio. ¿Tuviste la oportunidad de revisarlo? También se lo entregamos al Estado. Pero con respecto a la comunicación que está ocurriendo durante este periodo de tiempo, está bastante claro que el señor Davis está siendo amenazado. Aquí hay un entendimiento durante este periodo de tiempo de que mientras él está adentro. ¿Te refieres al proffer de Los Ángeles o al de Las Vegas? ¿O a la segunda? Entonces, la de 2008 sería el proffer que no incluía a la Policía Metropolitana de Las Vegas. La de 2009 es la reunión para la que Las Vegas había venido. Entonces, cuando hablas de amenazas, ¿te refieres al detective Cadding en 2008? Esta sería la de 2008, y el detective Cadding es quien menciona eso, quien habla específicamente sobre ello. Y entonces, déjame repasar esa parte también. Lo del detective Cadding, creo, es otro problema. Ahora, el detective Cadding, según lo que el Estado ha presentado en su oposición, es que él es un particular, lo cual no sé. Tal vez fue un error de tipeo. Es bastante claro, detective. Me echaste una mirada. ¿Es por eso? No, estás bien. Yo creo que al final del día la idea de que el detective Cadding sea un particular y de alguna manera, y una vez más, esto está en su moción, esto es en la página 18. Dicen lo siguiente: Nevada no ejerció ninguna actividad policial contra el acusado en relación con el proffer de 2008. Ningún oficial de Nevada lo interrogó. Ningún oficial de Nevada lo amenazó. Ningún oficial de Nevada le hizo ninguna promesa. La garantía de Cadding vino de un detective de un grupo especial federal que operaba bajo un acuerdo federal de proffer al que Nevada no era parte. Conley,
que es el caso que citamos aquí y que ellos citan, descarta la afirmación de la defensa sin importar cómo se plantee el análisis de los factores de Pasama, porque el fundamento constitucional para determinar la falta de voluntariedad está completamente ausente en este expediente. La única violación de su acuerdo no fue por parte del gobierno, sino por un particular. Y el único particular que sabemos que realmente reveló lo que sucedió en la reunión de 2008 antes de la publicación de un libro o de una entrevista realizada en un podcast o una serie fue el detective Kading. Y entonces, en esencia, si de eso estamos hablando aquí, tal vez lo que están diciendo es otra cosa. Pero para mí, la idea de un particular, si eso se refiere al detective Kading o a cualquier otra persona, creo que eso es erróneo. La ley con respecto a HAT, que es en lo que el Estado se ha basado en su oposición, está bajo el segundo circuito. Es 84F tercera 400. No es una autoridad legal vinculante. Ahora sigue siendo distinguible en este caso porque aunque HAC, el acusado en ese caso, no estaba bajo custodia, los detectives le informaron de sus derechos Miranda. Si ves nuestro caso en su totalidad, no hay ninguna prueba, no hay grabación. No hay ninguna discusión sobre que el señor Davis haya recibido la advertencia de Miranda antes de dar cualquier declaración. ¿Cómo es que él es libre de irse? Sí. Vea, pero ese es el problema con el análisis en cuanto a que él era libre de irse. Si el análisis es que él pudo haber entrado y dicho, hola muchachos, y luego hacer lo que fuera, salir, claro. Pero entonces eso no habría ayudado con sus otras situaciones. Correcto. Así que ahora tienes ese problema de, oye, si te vas, simplemente te vamos a arrestar por un cargo de drogas y vamos a arrestar a toda tu familia, vamos a arrestar a todos los que estén involucrados en esto. Y ahora aquí estás. Entonces, ya sabes, ¿era libre de irse? No, está bien. Pero también tiene a su abogada aquí, lo cual, como sabemos, por, ya sabes, la ley y el orden. Lo segundo que dicen es que tienes derecho a guardar silencio y tienes derecho a una abogada. Él tiene a esa abogada ahí. Así que realmente no es esta fe ingenua en un gran ingenuo que puede ser vencido por estas técnicas coercitivas de los oficiales. Sí, pero al mismo tiempo, de nuevo, mira, yo podría haber estado sentado junto al señor Davis en 2008, y si yo sé que en ese momento en particular lo que está sobre la mesa es que si sales de la habitación te vamos a arrestar por drogas. ¿Cuál es mi consejo para mi cliente? O sea, para mí, en ese momento en particular es como, oye, tienes que hacer lo que sea mejor para ti y tu familia. Tú eliges tu camino y a dónde quieres ir. Y entonces, como resultado, una vez más, ¿eso cuenta como estar bajo custodia? Yo creo que sí. Porque en esencia, él no puede irse porque la amenaza es, si te vas, te acusamos a ti y a toda tu familia por drogas. Esa sería nuestra postura al respecto. Ahora, además de eso, el otro caso que mencionó el Estado es Colorado Pinto Conley, que es 1.7 Suprema Corte 515. La Suprema Corte ahí sostuvo que, primero que nada, número uno, una actividad policial coercitiva es un requisito necesario para determinar si una confesión no es voluntaria. Dos, que las declaraciones hechas por el acusado cuando se acercó a la policía y dijo que quería confesar un asesinato y luego lo hizo después de recibir su advertencia Miranda, podían ser admitidas sin violar el debido proceso debido a su salud mental. Y luego 3, si el Estado tiene o no la carga de la prueba en una moción para suprimir una declaración ya obtenida en violación de la doctrina Miranda. El Estado solo necesita proporcionar prueba de renuncia por preponderancia de la evidencia. Ahora, la idea detrás de eso es que aún no encaja con los hechos de este caso. Por eso volvemos al primer problema, que es que no hay precedente. No hay nada aquí que diga, oye, tenemos un marco, tenemos una situación previa que podamos usar como guía en este caso en particular. Además de eso, sabes, en Conley, por ejemplo, todavía se le dieron los derechos Miranda. Así que, aunque haya sido tarde, aunque el acusado en ese caso admitió el crimen 5 minutos antes de que le leyeran sus derechos Miranda, Miranda fue una parte importante del análisis de la Corte, en ese caso en particular también. Así que sí, aunque un cliente pueda estar sentado junto a su abogado en medio de una reunión, todavía deben darse las advertencias Miranda. Todavía hay una advertencia a la persona de que, oye, vamos a tener una conversación aquí y podría ir en contra de tus intereses. Ahora, depende del abogado defensor volver a recordarle, por cierto, oye, tienes derecho a guardar silencio. No, es responsabilidad de los agentes de la ley en esa sala dar ese aviso al cliente, lo cual en este caso no sucedió. Y esto vuelve otra vez a esta idea de simplemente ser como, bueno... Él no es su cliente, él es el cliente de su abogada. No. Lo siento.
y tal vez lo expresé mal, pero ellos están ahí específicamente por un propósito e intención. Debería haber existido al menos la idea de una advertencia Miranda. No sé si podamos probar esto o no, pero en YouTube ahora me salen muchas recomendaciones en YouTube. Y una de las cosas de YouTube que veo por alguna razón, el algoritmo me da esto, son arrestos policiales. Por alguna razón. Y cada vez inmediatamente recurren a la advertencia Miranda. ¿Por qué? Porque necesitan cubrir ese aspecto. Incluso si es prematuro, sea cual sea el caso, quieren asegurarse de que lo que sea que pase aquí no viole ese derecho de Miranda. Y creo que en este aspecto en particular había personas muy preparadas en esa sala. Había FBI, había DEA, había policía de Compton, había LPD y supuestamente también había un fiscal federal en esa sala. Y esas personas al menos debieron haber señalado y dicho, oye, solo para cubrirnos en todos los aspectos, asegurémonos de que esto suceda. Y eso no pasó. ¿Y en tu investigación no has podido encontrar una situación similar a esta situación? Aquí está la mejor parte de esto. Sí, y aquí está la mejor parte de esto. Al final del día, este va a ser un caso que muy probablemente sea lo que sea que vaya a pasar. Al final del día, este será ese tipo de caso. Terminará siendo el caso en el que se determine hasta qué punto se usa Miranda y la idea de aplicarlo cuando alguien está abrumado. Así que tenemos que tomar esta decisión. ¿Cómo será este juicio? Por supuesto, absolutamente. Pero solo digo que al final del día, con respecto a esto, esta pregunta en particular sería la cuestión principal aquí, si termina teniendo que ser revisada por, ya sabes, un tribunal de apelaciones en el futuro. Claro. Solo pienso que cuando tenemos una situación en la que ocurre varias veces, Mock entrevistando a diferentes personas y todos están de acuerdo en que, oye, sí, no podemos tocar esto, no podemos meternos en esto, no podemos discutir esto. ¿Sabes? Caden en la entrevista de 2008 interrumpe y básicamente le dice al señor Davis, lo que se diga aquí no puede ser usado en tu contra, Kefi. Nada de lo que digas hoy puede ser usado en tu contra, así que ni te preocupes por eso. Y esto es en una sala con todos estos otros detectives y personas que, al menos en algún momento, alguien debió haber dicho, no sé, vamos a tener un problema. Nada de eso sucede en este caso. También identificamos en la grabación, ya sabes, que hubo una conversación aquí con el detective Long. Y su idea de esto es como él dijo, ya sabes, esto es como una reunión informal. Solo está tratando de obtener información. Este es Higgins hablando con el acusado. Ahora, una vez más, ¿yo habría dicho algo así? Pero la gente le está diciendo a mi cliente, oye, esto no es gran cosa, solo queremos obtener información. Y luego Long dice en su conversación directamente con Davis, ¿entiendes eso? Todo lo que quiero es recopilar algo de información. Absolutamente no tengo intención de arrestarte hoy. ¿Sabes? Cuando están pasando cosas aquí y de repente queda claro en la grabación que el señor Davis se siente incómodo con la línea de preguntas y quiere tener una conversación. Por alguna razón todavía seguimos grabando mientras hay una conversación confidencial entre el abogado y su cliente. Pero en ese momento el señor Davis hace la pregunta, ¿puedo hablar con D-Boy? Refiriéndose a Dupree. El detective Longsale y luego Dupree dice, oye, sí, ¿sabes qué? Todo lo que nos dijiste se mantendrá consistente con lo que nos dijiste. Y luego básicamente dice, mira, necesito que se mantenga así, es decir, necesito que se respete lo que se acordó. Todos tienen esa impresión. Pero el problema es que esto proviene de entrevistas realizadas con estos oficiales después de los hechos. ¿Sabes cuando Davis después dice, ya sabes, pensé que dije lo que sea que hablé, les dije... El problema es que está bastante claro que el señor Davis no se siente cómodo con la situación en la que está, no tiene claro lo que está pasando. Y entonces se hace la pregunta, ¿es culpa del abogado defensor? ¿O son los agentes de la ley quienes deberían decir, oye, quiero asegurarme de que todo esté claro aquí, leerle sus derechos a este hombre o informarle, ya sabes, hacerle saber lo que está pasando con este caso? Cuando escuchas las grabaciones de nuevo dice, ya sabes, una y otra vez, es como, ya sabes. La pregunta ¿es confidencial? ¿Está protegido, verdad? Sí, y dijeron que no puede ser acusado por eso. Hay conversaciones entre el señor Davis y su abogado. Más adelante, cuando el detective Mock hace entrevistas, él dice que, ya sabes, que el detective Dan Long bajó al área y está hablando con el señor K. Dijo que Dan Long bajó
y entrevistó a Davis bajo este acuerdo de declaración protegida. Así que nada de esto lo puedo usar de ninguna manera. Así que el detective Mogg en algún momento empieza a decir, mira, está bien, yo tampoco puedo usar nada de esto, y no es como si estuviera recibiendo mucha resistencia de nadie. Katie responde en su entrevista con Mogg y dice que con el acuerdo de declaración protegida todos lo entendían, era un acuerdo de declaración protegida. Todos entendieron que era un acuerdo de declaración protegida. Él dice que este fue un acuerdo verbal entre Higgins, que ahora está muerto, y Tim Seawright, quien era el fiscal de los Estados Unidos que estuvo presente en esa reunión. 4 investigadores estuvieron presentes en las múltiples sesiones bajo el acuerdo de declaración protegida o entrevistas con su abogado, con el abogado de Davis, y todos entendieron que se trataba de un acuerdo de declaración protegida. El detective Mogg sigue haciendo preguntas y está claro que la comprensión de Mogg sobre lo que está sucediendo se basa en la idea que él menciona después, y esto está nuevamente en la grabación entre Mogg y el detective Cady. Todos pensaron inicialmente que esto era un acuerdo escrito de declaración protegida, pero ahora está incluso más deteriorado de lo que jamás pude imaginar. No hay manera, porque ellos pueden llevar eso a la corte, y eso quedaría excluido. Ese es el detective Mogg hablando con el detective Cady. El detective Cady responde a esa declaración y dice que, desde el punto de vista de la fiscalía, uno entra en esto sabiendo que esa declaración protegida quedaría excluida. De todos modos, por la naturaleza, ese es el propósito de una declaración protegida, no usarla. Así que, incluso si la excluyeran, no me imagino que vayan a intentar usarla de todos modos. Y luego el detective Mogg responde y dice, mi objetivo es tratar de armar todo el caso sin ninguna de la información que pudiera estar remotamente relacionada con la declaración protegida. A lo que Caden responde con de acuerdo. Ahora, una de las preguntas que creo que se ha hecho aquí es ¿por qué daría él una declaración protegida? ¿Por qué el señor Davis tendría esta conversación? El detective Cady se lo explica al detective Mogg y dice, el inicio de todo esto con Davis y cómo estamos tratando de incriminarlo fue que desarrollamos a Dirt Deertrug como informante. Empezamos a comprar kilos y PCP hasta que pudimos alcanzar el umbral que el fiscal de los Estados Unidos quería para una sentencia mínima obligatoria. Queríamos obtener tanta ventaja como fuera posible, lo que habría sido un caso de cadena perpetua por narcóticos basado en sus condenas anteriores, y eso fue lo que hicimos. Simplemente empezamos a armar el caso de drogas, y llegamos al umbral que Tim Seawright, una vez más, el fiscal de los Estados Unidos quería, y luego nos acercamos al KPD y dijimos, aquí está el trato. No sé cómo eso puede ser involuntario. Cuando tienes a la detective Katie que está presente, que está ahí, que se está reuniendo y teniendo una conversación muy privada con el detective Mogg y está explicando las cosas como él las recuerda, eso no es voluntario. Bien, ¿eso fue en 2008? Sí. No entiendo. ¿2009? Sí, llegaré a 2009, su señoría. Esto es como una moción de 40 páginas que... ¿Cuántas páginas vas a leer simplemente leyéndolo? Sabes, solo estoy cobrando por hora, así que creo que cada página son al menos 5 horas. Haz lo que quieras. Solo tengo curiosidad. Lo entiendo completamente. Mira, escucha lo que dices. Escuchas el comienzo de la declaración. Las autoridades dicen que esto no se va a usar en tu contra de ninguna manera y ahora dicen, mira, deja que el jurado lo escuche. Lo entiendo. Entiendo lo difícil que es eso. Ahora estamos en 2009. Ya estamos en esto. Y esa es una situación en la que sé que Las Vegas no necesariamente tiene ninguna... El acuerdo es un contrato entre 2 partes y Las Vegas no es una de esas partes. Así que es un contrato que no necesariamente existe con ellos involucrados. Sin embargo, ahora estamos hablando de 2009 y cómo llegamos ahí. Así que creo que el problema es que cuando lo ves desde el punto de vista de... O sea, realmente Compton y el Departamento de Policía de Los Ángeles odiaban tanto a la Policía Metropolitana de Las Vegas como para simplemente no querer revelar ninguna de esta información. Que no hubieran dicho, oye, nos reunimos con este hombre. Este hombre está diciendo que sabía algo sobre el asesinato de Tupac Shakur. Y como resultado, ya sabes, esto es lo que está pasando, que de alguna manera simplemente ocultaron todo eso a la Policía Metropolitana. No lo sé. Porque para mí la falta de acción después de eso es el problema.
En 2008 no hay ningún movimiento por parte de la oficina del fiscal del condado de Clark, lo que para mí indicaría una de dos cosas. O no sabían sobre la oferta, o, en su defecto, sabían sobre la oferta y eligieron no hacer nada al respecto, por lo que ahora estás viendo de todas estas personas diferentes que el detective Mogg había entrevistado. Y eso es un acuerdo de proffer, vamos a mantenernos al margen. Ahora, aquí está el asunto. Supongamos que es el segundo problema, y el segundo problema es que no fueron notificados. Llega el 2009. ¿Y qué pasa? La Policía Metropolitana de Las Vegas va y entrevista al señor Davis. Ya no están en la posición de decir, oye, no sabíamos nada de esto. Se reúnen con el señor Davis, se sientan con él, él da su declaración, responde a sus preguntas y ellos se van. ¿Qué pasa después de eso en cuanto a la oficina del fiscal del condado de Clark? Nada. Si hubo esta discusión y este acuerdo que, oigan chicos, ese fue su acuerdo. El acuerdo de proffer fue entre sus partes, entre el estado de California y el gobierno federal y Compton y el departamento de policía de Los Ángeles. Eso habría funcionado para 2008, pero ¿qué pasó en 2009? Así que para mí, cuando escuchas de lo que están hablando estos abogados o estos investigadores y detectives, es que había un entendimiento de que, oye, eso lo cubría. Ahora, ¿por qué un detective iría a hablar con esta persona en 2009 para hacer preguntas y poner en orden el expediente? Para dar seguimiento a pistas sueltas, para averiguar dónde estaba cada quien o hacer lo que fuera necesario en este caso en particular. Por eso lo harías, no para ir allá y ver si puedes arrestar al tipo, sino más bien para decir, oye, ¿sabes qué? Él tiene la información. Mejor terminemos este expediente. Para mí, en 2009, Mogg es quien realmente habla y quien realmente indica esto. Él dice, le dijo al detective Lev, incluso enviamos a un detective aquí en 2009 que entrevistó a Davis con su abogado y los detectives de Los Ángeles me dijeron que sí, todos tenían la impresión de que seguía bajo ese acuerdo de declaración protegida, así que no puedo usar nada de eso. ¿Qué significa eso? El detective Ma toma el caso en 2017. Él sabía sobre esta persona en particular que fue a reunirse con el señor Davis en 2009 e incluso él creía en ese punto en particular que el acuerdo de declaración protegida todavía cubría lo que fuera que se habló en la entrevista entre el detective Long y mi cliente. Así que ese es el asunto de 2009. Una vez más, simplemente creemos que las declaraciones hechas en el momento de la reunión en 2008 y 2009 fueron involuntarias. No es cuestión de este asunto de inmunidad, creo que va más allá, es algo más fundamental que eso. Y eso es, cuando te dan una declaración como esta, te ponen en una situación porque tienes miedo de las consecuencias de decir que no. Y las consecuencias de esto, de lo que estaba pasando aquí, no eran necesariamente porque el señor Davis tuviera miedo por sí mismo, sino más bien por las amenazas que se hicieron contra su familia y sus amigos que se fueron acumulando con el tiempo. El detective Kading estuvo de acuerdo con eso y dijo, sí, hemos construido este caso y lo llevamos a esa posición. Ahora, cuando él habla de llegar a las pautas de sentencia, en el sistema federal hay sentencias mínimas, obligatorias, y tienes que acumularlas con el tiempo. Hay una objeción que puedes hacer como abogado defensor, se llama aumento de sentencia. Básicamente, esperas hasta que las cantidades que se están acumulando lleguen al mínimo obligatorio de 10 años o lo que corresponda. De eso está hablando, así que literalmente solo se sentaron y esperaron y simplemente acumularon más y más información hasta que pusieron al señor Davis en una posición en la que tenía miedo. Como dije, no solo por él mismo, sino también por su familia. Y esa es nuestra postura con respecto a 2008 y 2009. Espero haber expuesto bien mi moción. Pero con respecto al último tema, y ese es el libro de Compton. Está bien. Lo interesante del material probatorio que recibimos en este caso es que recibimos una entrevista que el detective Mogg, supongo que ahora es señor Mogg, había hecho recientemente. No quiero decir que fue en las últimas como 4 semanas, 5 semanas, algo así. Donde el individuo que está nombrado en el libro junto a KPD o Dwayne Davis, KPD es lo que aparece en la portada del libro, es esta persona llamada Yusef. Lo interesante de eso es que, por alguna razón, el detective Long nunca hizo un esfuerzo por entrevistar a esta persona antes de presentar este caso al gran jurado en 2023.
Lo cual uno pensaría que es una práctica común, es algo de sentido común. Es lo que harías porque tienes un nombre en la portada del libro y además tienes otro nombre como alguien que también escribió el libro. Y como resultado tienes a dos personas diferentes ahí. ¿Por qué no entrevistar a ambas personas antes de leer el libro para que constara en actas? Porque no es como si él hubiera testificado y dicho, esto es lo que hago, y el libro fuera parte de eso. Él leyó fragmentos del libro como si fueran la verdad absoluta para que constaran en actas ante el gran jurado. Así que nuestra posición en este caso en particular es que, mira, finalmente va y se reúne con el otro escritor, pero el escritor no le está dando la información que él quiere. Él no está diciendo, oye, sabes, acabo de recibir lo que el señor Davis me envió por correo electrónico, simplemente lo puse en el libro. Cada vez que hacía algo mal, él me corregía. No es esa conversación en absoluto. De lo que trata la conversación es como, oye, ¿sabes qué? Es esta idea de que, oye, en el libro, él como que se lo inventó. Y no estoy hablando del señor Davis, estoy hablando de otra persona llamada Youssef. Entonces, para mí... Bueno, quiero decir, ¿eso no ignora cada una de las promociones de ese libro hechas por su cliente? ¿Sabe cuál es el problema con las promociones? No levantas la mano para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad cuando haces promoción. No te sientas ahí, ya sabes, en bed y en medio de este, ya sabes, documental de 6 partes y dices, ¿sabes qué? Hoy voy a decir la verdad. Ahora, sí esperas decir la verdad y lo que la gente espera es que cuando te interroga a las autoridades estés diciendo la verdad cuando te hacen preguntas sobre alguna investigación, ¿verdad? Se infiere ahí que vas a decir la verdad en ese momento. Pero en un documental, en la promoción de un libro, para mí, el problema con el análisis es, en cierto nivel, que le estamos dando demasiada credibilidad, valor y peso a declaraciones que se hacen solo con fines de entretenimiento. No es una confesión a un sacerdote, no es una confesión a un oficial de policía, sino más bien para promover un libro, para vender un producto, y ahí es donde estamos con esto. Creo que usaste una palabra muy interesante cuando dijiste el peso que se le da a esto, ¿verdad? O sea... No sé si necesariamente hay una base legal para excluir esto, para excluir por completo el libro por cuestiones de admisibilidad. Creo que todos los argumentos que has presentado, señor Duca, sobre cómo se escribió este libro y cómo fue compuesto, tal vez tengan un peso. ¿Qué peso debe asignarle el jurado, en lugar de ser un tema de admisibilidad legal? Sí, claro. ¿Está bien? Y creo que al final... Solo con respecto a la moción, también exponemos otras partes de ella. Y solo para ir al grano al final, yo, ya sabes, una vez más, creo que tenemos un gran problema aquí. Si vamos a decir, mira, sus palabras en 2008 y 2009, incluso basándonos en lo que decían los otros detectives que estaban presentes, personas que entendían lo que estaba pasando en ese periodo de tiempo, todo eso fue apropiado, creo, en cierto nivel. De repente, ahora el Estado quiere decir, bueno, nosotros no fuimos parte de eso. Pero sí fueron parte de eso en 2009 y además también es la policía. No entiendo cómo eso no sería relevante en cuanto a que cada estado respete los esfuerzos de otras agencias de policía en relación con sus investigaciones, incluso si se trata del mismo asunto. Quizá ese sea otro tema que se llevará a apelación y ese sería un asunto diferente que se decidiría en relación con nueva jurisprudencia. No lo sé. Solo sé que al final del día lo que tenemos aquí es a una persona que dio una confesión involuntaria, que dio una declaración involuntaria porque fue amenazado. Está claro en el expediente, está claro en las entrevistas con estos detectives anteriores que ese fue el problema, especialmente con el detective Cady. Y como resultado vamos a pedirle al tribunal que suprima las entrevistas de 2008 y 2009 y el libro. Pasando a la fiscalía. Es el argumento de la voluntariedad. Creo que el marco de la voluntariedad es lo que realmente se planteó aquí. Y creo que el gran problema se ha transformado en eso. Esencialmente cuando te dicen que esto nunca se usará en tu contra, eso es posible, eso es muy coercitivo. Y eso es esencialmente lo que estás diciendo que fue involuntario. Pero eso realmente solo podría aplicarse esencialmente al 2008. ¿Quería pronunciarse sobre todos los temas que planteó el señor Sampson? Sí. Y solo brevemente, porque obviamente el libro es inadmisible, el número del documento mencionado, pero también creo que están tomando muchas libertades con lo que el autor dijo sobre el libro. Pero el libro es central para casi todos los demás argumentos.
Así que empiezas con el libro y trabajas hacia atrás. Sí, si se dan cuenta, y no sé si el tribunal ha leído todo el libro, ya habíamos presentado segmentos de él antes. Y tal vez deberíamos proporcionar al tribunal una copia completa del libro, porque así tendrán una mejor comprensión de todos los hechos que se discuten en ese libro y de cómo procederá el juicio y las preguntas. De hecho, íbamos a presentar una moción para limitar qué partes del libro va a admitir o no el tribunal, aunque se vuelve realmente interesante cuando el acusado va a negar la autoría del libro. Deberíamos poder establecer cada hecho que él menciona ahí, pero hay algunas cosas muy perjudiciales que dice ahí que son ciertas, pero pueden ser más perjudiciales que probatorias. Pero dicho eso, el tema ahora mismo es la autenticación. Supongo que eso es realmente lo que están discutiendo. Y obviamente, como señala el tribunal, él lo hizo suyo al admitirlo, lo haya escrito o no. Así que para mí el aspecto de el libro de 2018-2019 realmente no está en disputa aquí. Sí, los tribunales ya evaluaron el de 2009 y sé que el señor Sam dijo, bueno, ¿qué sabían o no sabían los fiscales en 2009? Y que de alguna manera eso debería ser usado en nuestra contra. Pero el tribunal en la moción de inmunidad revisó. No incluí la declaración jurada de Dan Long, pero sí incluí la declaración jurada del detective Long aquí. En 2009 nadie de Las Vegas podía entender las circunstancias de esa situación. Y mira, no sé si necesitas que aborde que los oficiales de policía no son abogados, pero claramente los oficiales de policía no son abogados. Pero podría haber habido una razón para que el detective Mock investigara este caso sin haber revisado nunca la declaración de 2009 sobre el caso. La presentación ante el gran jurado se hizo sin la declaración de 2009 porque en ese momento todavía no sabíamos cuáles eran las circunstancias. Y finalmente ahora sí sabemos cuáles son las circunstancias. Y lo único que importa es lo que el señor Davis entendió cuando estaba en esa habitación. Y la única persona que sabe la situación en esa habitación en cuanto a las consecuencias legales exactas de su conversación es el tipo que negoció el acuerdo con el gobierno federal en 2008, Wayne Hayes. Y si lees la transcripción, verás que el señor Davis no hace ninguna admisión inculpatoria suficiente para acusarlo de la conspiración en el delito. Y cuando el detective Long empieza a hacerle preguntas sobre eso, el señor Davis pide tener una reunión. Y conozco al señor Sampson. No sé por qué todavía había una grabación, pero todavía había un policía en la sala mientras esa conversación ocurría. Así que no es una comunicación privilegiada. Y lo que el abogado le dice es, oye, tienes que ser un poco vago con algunos de estos hechos porque ese tipo allá afuera quiere armarte un caso. Puede arrestarte por asesinato. Así que no puedes estar diciéndole detalles específicos. Y el detective Dupree dice, pero no puedes mentir porque eso invalidaría tu acuerdo con el gobierno federal. Así que Davis toma la decisión de hablar con Dan Long. Ahora, ¿por qué tomó esa decisión o no? No es el tema. El tema que están planteando es la voluntariedad. Él no está bajo custodia. No se le ha hecho ninguna promesa con respecto a esa declaración. Y él entiende claramente que las declaraciones que se hacen en su contra lo van a someter a un proceso penal por asesinato. Y su abogado se lo está diciendo. Así que lo de 2009 es obviamente admisible. Ahora llegamos a 2008. Y mira, tu reacción instintiva inicial por el contenido de la conversación en 2008 es que esto no debería ser admisible. Pero luego te preguntas legalmente, ¿por qué es admisible? Es voluntario. Mira, mi reacción instintiva es porque el detective Hayden sale y dice que esto nunca se usará en tu contra de ninguna manera. Correcto. Pero eso no hace que la declaración sea involuntaria a menos que se rompa la promesa. Y aún así, todavía hay un análisis. ¿Hablemos de la promesa rota? Sí. Porque eso es un poco, ya sabes, correcto. Es una distinción interesante que estás tratando de hacer aquí. ¿Y yo iba a llegar a eso? ¿Verdad? Y es porque el señor Sam preguntó, ¿por qué no hicimos nada en 2009?
Bueno, tampoco hicimos nada en 2011 cuando el señor Detective Cade, el ex Detective Cade, escribió este libro, ¿verdad? No lo usamos contra el señor Davis en 2011 ni cuando la grabación se publicó más tarde ese año en el documental realizado por Mike Dorsey. Esa declaración es que no fuimos, no dijimos, vamos a ir para allá, vamos a arrestarte, vamos a usar la declaración de 2008. Eso tampoco pasó. Pero desde un análisis legal su argumento es que fue involuntario. Juez, no que se rompió una promesa en un contrato. Él está argumentando que fue involuntario. Eso esencialmente significa que hubo algún tipo de coacción contra él. Fue arrestado y estuvo sujeto a un proceso judicial por parte del gobierno federal, enfrentando una sentencia de cadena perpetua por PCP y 1 kilo de cocaína. También está sujeto a un proceso judicial por parte de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles por PCP y 1 kilo de cocaína. Y entra en la ley de 3 strikes de California, así que enfrenta una sentencia de cadena perpetua. Y como explica en su libro, como ya leíste, tiene que tomar una decisión sobre si quiere hablar con estos tipos o si quiere pelear los cargos, y yo sabía que ya tenían bases para sostener esos cargos en mi contra. Así que él explica en su libro la voluntariedad de su decisión de tener esta conversación. Y en ese momento la policía en realidad piensa que él es responsable del asesinato de Christopher Wallace. No están ahí para interrogarlo sobre Tupac. Es durante esa primera reunión que él les dice, oye, sé algo sobre Tupac. Y luego hay una segunda reunión de la que hay una grabación de diciembre de 2018. Eso puede estar cubierto por algún acuerdo entre el gobierno federal, el Departamento de Policía de Los Ángeles y el señor Davis, por el cual él puede, según la ley contractual, hacerlos responsables. El hecho de que Greg Kading, y por eso digo como ciudadano privado, más tarde lo hizo público, es algo con lo que todos los que se dedican a esto están de acuerdo. Es simplemente algo que es así. Parece injusto utilizarlo en su contra. Tú y yo, y creo que todos en 2011 sentíamos lo mismo. Pero ahora tienes que ver cuál es el escenario real ahora. Imagina, si quieres, que un acusado entra a una estación de policía y da una declaración a la policía que es suprimida, una declaración muy detallada sobre su participación en un asesinato. Y la corte la suprime, y el acusado sale por la puerta y dice, todo lo que acabo de decirle a la policía es absolutamente cierto, pero como la policía cometió un error, la declaración no puede usarse en mi contra. No podríamos acusarlo de todo lo que le dijo a la policía que era cierto y luego usar la declaración para establecer el contexto de que todo lo que le dije a la policía era cierto. 100% que sí podríamos. Y así, en 2019, cuando el acusado decide por sí mismo escribir un libro donde describe una versión de los hechos. A lo largo de todas las conversaciones que tuvo con su abogado, durante todo el proceso de toma de decisiones que ocurrió en su mente, tomando en cuenta que dio una declaración verídica y que está tan enojado con Greg Kading por haberle jugado sucio al publicarla y exigir consecuencias para él. En ese momento, cuando él dice, les dije la verdad, es lo mismo que el acusado que salió por la puerta con una declaración inadmisible. Si es admisible o no en 2011 es irrelevante para su análisis. Él la adopta en 2019 en un libro. Él mismo la adopta. Sí, incluimos algunos argumentos de renuncia ahí y todo lo demás, y su posición sobre el libro es que es ficción. Así que deberíamos tener derecho a establecer que lo que él dijo en ese libro es verdad. Al final sí se reunió con su abogado. Los policías sí fueron a su garaje y le explicaron, oye, te tenemos en todos estos cargos. Tu hermano Kevin también lo tenemos en esto. La otra persona que mencionaron que él atrapó, todo lo que dice en ese libro es 100% cierto. Y luego sí va a la oficina de su abogado y el tribunal no puede encontrar que una situación de proffer sea inherentemente involuntaria. Estarías diciendo que todo procedimiento de proffer es inherentemente involuntaria. Lo que estás diciendo es que no se cumplió una promesa.
Pero no estamos dependiendo de que Greg Kading haya revelado esta información de ninguna manera, forma o aspecto. Oye, el señor Davis nunca abrió la boca. Si él nunca hubiera decidido aceptar dinero, ir a Beth y hablar sobre esta situación, si hubiera decidido nunca escribir el libro, probablemente nunca habría sido procesado por el crimen. Pero una vez que decide escribir ese libro en 2019 y describir esta situación, tenemos derecho a demostrar que lo que él dice es verdad, incluyendo lo que dice sobre los hechos. El incidente del centro comercial Lakewood, el incidente del MGM, el tiroteo, las consecuencias, todo eso ahora es admisible porque él decidió hacerlo público. Él eligió sacar provecho de eso. Y por lo tanto, independientemente de si Greg Kading violó la promesa cuando era un ciudadano particular, eso no cambió su acuerdo con el gobierno federal. Él se convierte en un informante confidencial en marzo de 2009, hace estos viajes. Nada de eso está cubierto por ningún tipo de acuerdo de Profer. Lo que él está haciendo es, como sabe el tribunal, y sé que el señor Sam lo sabe en el tribunal federal, está tratando de proporcionar asistencia sustancial a las fuerzas del orden. Porque él puede evitar que lo procesen por su PCP o su cocaína, o puede obtener una reducción de pena bajo 5K en cualquier sentencia que finalmente reciba de cualquier proceso que surja de eso. No se le prometió que no habría acusación por el PCP dentro de ese acuerdo de Profer que usted ve. Tim C. Wright dice, yo solo le di una carta de Profer en una ocasión. Estamos dispuestos a aceptar que múltiples Profers son aceptables. Pero al final del día, nada de lo que hizo Greg Kading convierte esto retroactivamente en una declaración involuntaria. ¿Cómo pretende usar el programa de 2008? Tengo la intención de establecer los escenarios fácticos que él presenta en su libro. Y lo que él dice es, ya sabes, mi abogado me dijo que no mintiera, así que no mentí. Y les conté toda la verdad sobre Tupac. Yo no tuve nada que ver con Biggie. Y luego yo había planeado reproducir la grabación de él diciendo exactamente lo que pasó. Lo cual es consistente con 2009 y luego consistente con nadie lo tiene. No ha habido ninguna moción para excluir el hecho de un Profer, ni el hecho de que él se convierte en un informante confidencial. Él vuela a Nueva York. Él se reúne con Zip, lo cual corrobora el hecho de que conoce a Zip. Hay una conversación donde intenta tenderle una trampa a Zip en un trato de drogas. Todo eso, nada de eso está cubierto por el Profer de ninguna manera. El único asunto para el tribunal es que, de alguna manera, el detective Kading en 2011, cuando ya es un ciudadano particular y decide ganar dinero con algo que era un documento confidencial del grupo especial, se publica. Pero ese hecho es irrelevante para el análisis del tribunal sobre la admisibilidad, especialmente porque en 2019 el acusado describe toda la situación él mismo, y lo hace hasta cierto punto en 2017 en esas grabaciones con Beth. Señor Chance, ¿algo más? Sí, su señoría. Solo un par de cosas, solo en respuesta. Creo que la primera impresión inicial del tribunal al leer y ver la evidencia que se ha presentado ante el tribunal es la correcta. Sí ofende la conciencia en algún nivel cuando tienes abiertamente una conversación con un detective que dice, sí, les prometimos que nunca los iban a procesar. Y de repente, aquí estamos ahora discutiendo y diciendo que no estamos al tanto de eso, que no somos parte de eso, o en su defecto, que mi cliente de alguna manera renunció a algún tipo de protección, lo cual tampoco tiene sentido para mí. Creo que eso ofende la conciencia. Es una de esas cosas en las que miras hacia atrás, das un paso atrás y dices, ¿qué? O sea, le prometiste esto a un hombre y luego haces esto después. La otra parte también es, una vez más, regresar a esta idea de confesiones voluntarias bajo Arizona vicefulminante. Requiere extrema precaución. Hay un peligro aquí de que si hacemos algo así, si le damos esta información al jurado, ellos van a decir, bueno, es único, solo tenemos esta confesión. Sabes, Lawrence, el siguiente en la fila, él ya sabes, tuvo todas las oportunidades de detenerse, hablar con su abogado, bla, bla, bla.
Pero lo que tenemos en su lugar es que no tenemos Miranda, no tenemos ninguna de las otras cosas que le indicarían al señor Davis en ese momento cuando está haciendo las declaraciones, que esto no es una de esas cosas donde simplemente, ya sabes, andamos como si nada y al final del día él va a estar bien. Ahora estamos en una posición en la que decimos como queremos que la confesión sea admitida. El problema con la confesión, una vez más, es que nos pone en una mala situación. Ahora la pregunta que el tribunal podría tener en mente es: ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es que hay otras pruebas que tiene el Estado que van a presentar para decir que, ya sabes, él es el tipo que está ahí y él es el tipo que está en el auto y ya sabes lo que sea que quieran usar. Pero respecto a esta solicitud en particular, esto no elimina el caso. Todo lo que hace es decir, oye, esto es demasiado perjudicial. Que el valor probatorio de la declaración de 2008 es superado por el efecto perjudicial en este caso. Y si lo vemos desde ese punto de vista, nos mantenemos alejados de eso, no nos involucramos, no intentamos meternos en medio, no limpiamos el desastre que hicieron otras personas en 2008. Lo que hacemos en su lugar es decir, miren, vamos a dejar eso a un lado, que el jurado considere todas las demás pruebas del caso para que tomen su decisión al final del día. Así que vamos a tener las pruebas de la Fiscalía registradas en el expediente. Y por eso, como dije, creo que tenemos que tener muchísima precaución con respecto a las declaraciones que se hicieron en 2008, y creo que la posición más prudente sería excluir la declaración de 2008-2009. Muy bien, empezando por el final. Creo que realmente no hay duda sobre cómo va a ir el caso. Considero que es admisible bajo la MRS 51.035 subsección 3. Es claro que el señor Davis hizo suyas esas declaraciones y todo esto es a través de la publicación, promoción y posterior repudio. En su entrevista con ITV, él promociona este libro como su libro. Anima a la gente a comprarlo para obtener la verdad y no de las autoridades o personas de la industria. También repite varias veces que es algo así como toda la verdad de la situación. Así que le indicó a una reportera, también el 21 de octubre de 2023, que escribió el libro para que la gente conociera su verdad. Ha adoptado su contenido bajo la subsección 3B de la MRS 51.035. Y luego, al final, cuando ves la totalidad de la entrevista del señor Joss, de las entrevistas de Joss, por supuesto, el contexto fáctico del libro provino del señor Davis y que el señor Davis finalmente también recibió el manuscrito. Y no hizo ninguna edición a la descripción del asesinato que es relevante para hoy. En última instancia, los argumentos sobre cuáles son las contribuciones del señor Joss al libro, etc., atañen al valor probatorio y no a la admisibilidad del libro. Realmente considero que no hay ningún argumento legal para excluir el libro. Trabajando hacia atrás, entonces estoy viendo lo que tengo frente a mí, la moción es sobre la voluntariedad aquí, ¿verdad? Y entonces cuando estoy viendo la voluntariedad, empecé diciendo, ya sabes, primero busco si se requiere Miranda y luego reviso esos factores de Pasama. Y así, en última instancia, a un acusado penal se le priva del debido proceso si la condena se basa en una confesión involuntaria. Y la voluntariedad se determina bajo la totalidad de las circunstancias, incluyendo la edad, inteligencia, el estatus de custodia y si las tácticas coercitivas de la policía dominaron la voluntad. Cuando veo el caso de Pasama, Dooley contra el Estado y luego la propia decisión de Miranda, cuando hablamos de Miranda, solo aplica para interrogatorios bajo custodia. No se requiere una advertencia para que un acusado proporcione información voluntariamente si no está bajo custodia. Las declaraciones presentadas en contra de una parte son admisibles cuando son declaraciones propias de la parte o cuando la parte las ha adoptado o ha manifestado creer en su veracidad. Ninguna requirió Miranda porque ninguna lo fue finalmente. No estaba bajo custodia en ese momento. Él era libre de irse en todo momento y de hecho siguió libre durante décadas después de que se hicieron estas declaraciones. Así que no creo que el marco de Miranda sea el adecuado aquí. Además, es importante señalar que él estuvo representado por un abogado en todo momento y eso es realmente lo que es Miranda. Miranda está diseñado para proteger a las personas de la intromisión de la policía en su capacidad de defenderse contra la coerción, y ese es precisamente el trabajo completo del abogado. Cuando veo los factores de Pasama que se han presentado, no creo que realmente apliquen aquí para establecer la involuntariedad en realidad. Si aplico esa prueba, el señor Davis la pasa con honores. Quiero decir, esta es una situación en la que él es un adulto. No es inexperto en el sistema de justicia penal. Tiene a su abogada presente. Se le informó expresamente que no está bajo arresto.
No es una persona inexperta ni carente de educación, no es un caso aislado, no está sujeto a detención prolongada, privación o tácticas coercitivas. Quiero decir, lo invitaron a participar. Él viene a contar su historia para evitar el problema del gobierno federal. Así que tampoco creo que sea involuntario. Sin embargo, sí tengo problemas con esa entrevista de 2008, pero no creo que necesariamente se hayan abordado en el marco que se me da aquí. Así que no estoy diciendo necesariamente que sea inadmisible, estoy diciendo que no es involuntario en este momento. Así que la moción se niega tal como está escrita. Recomendado. Veamos si te vemos en la sala de espera de la orden. Gracias, James. Sabes, solo como una cuestión de aclaración con la orden judicial, ¿es esto una de esas cosas donde podremos abordar este asunto? Deberías abordarlo. No sé en qué se basa, pero ya no entra en la voluntariedad. Está bien, su señoría, y entiendo la decisión del tribunal respecto a eso. Solo trato de averiguar si hay algún plazo y si tendríamos la posibilidad de abordarlo. Realmente no tengo mucha orientación sobre lo que estoy diciendo. Solo digo que el marco que me presentó no encaja como una declaración involuntaria, pero si quiere revisar la subsanación y ve que bajo fundamentos legales, ya sabe, Game. Nuestras notas. Su señoría, esta es la moción del Estado. Al revisar la respuesta de la defensa y hablar con el señor Sands, creo que en gran parte estamos de acuerdo en que, es inadmisible para los fines de establecer un motivo. Entonces, la verdadera pregunta, ellos tuvieron algún problema con el propósito de identificación, pero no lo estamos haciendo como un modus operandi. Es más una identificación para decir que esto es dentro del contexto más amplio de Southside, por qué él era quien estaba al mando para dar esas órdenes, por qué tenía la capacidad de hacerlo. Eso es lo que estábamos buscando en términos de identificación. En última instancia, la información sobre pandillas generalmente es evidencia de afiliación a pandillas. Es el acto indebido y generalmente hay algún tipo de actos malos, algo del tipo Petralia, aunque eso realmente abarca todos los aspectos tradicionales de Petralia aquí. Pero parece que el señor Sam no está solicitando eso. Él está concediendo que podría ser necesario o que entiende lo concede. La evidencia de la afiliación con los Southside Compton Crips, el papel de liderazgo personal dentro de esa organización, la rivalidad con Bob Piro y el Liquid Ball y el incidente en el MGM Grand son pruebas relevantes del motivo. Así que parece que ya pasamos el punto en el que pensé que necesitaríamos una audiencia probatoria. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. No es tan claro y convincente respecto a la evidencia de la pandilla. Sí, claro. Entonces, lo que básicamente deja fuera es que el Estado no busca establecer la identidad, así que realmente es solo por el motivo. Y entonces, básicamente estamos en... ¿Es esta una situación en la que estás buscando que cualquier fase de agravante por pandillas se separe de la fase de culpabilidad? Creo que ese es un acuerdo que tendríamos con el Estado respecto a ese tema en particular. El peligro es el uso de la palabra shock collar y luego el uso de la palabra luz verde. Eso es realmente a lo que estamos tratando de llegar en este momento. Bien, entonces para ti, tu preocupación son esos dos términos. Correcto. O sea, esos son términos que están asociados con la actividad de pandillas. Y no solo con la actividad de pandillas, sino también con esta idea de rango dentro de la actividad de pandillas. Ya sea que el señor Davis fuera parte de los Southside Crips o no, creo que está documentado. Él vive en una calle en Burris, en Compton. O sea, es Lady Ladd. Creo que el muchacho protector sería muy claro sobre el hecho de que cuando te mudas a un vecindario y estás en una calle, te asocias con ese estado en particular. Me preocupa la idea de que ahora intenten forzar la idea de que él era un líder solo por el hecho de usar esas palabras y decir que era un líder. Collar, con sus propias palabras, él es el líder. Una vez más, creo que si la prueba resulta ser así es otra cosa. Pero en este momento en particular, no creo que tengan suficiente para al menos decir, oye, podemos simplemente lanzarlo y hacer de esto un tema como en sus declaraciones iniciales o algo así. Creo que durante el transcurso del juicio, si eso se admite como prueba, es otra cosa. Está bien. El que mandaba y luz verde, adelante. Sí, su señoría. Entonces, según la decisión del tribunal, el hecho de la luz verde ya se va a presentar porque está específicamente tomado de las propias palabras del señor Davis en su libro. Así que, quiero decir, la luz verde ya se va a presentar. Tenemos una buena base para que se presente, según la decisión del tribunal de hoy. Con respecto al que daba las órdenes, quiero decir, ese es un término técnico dentro de la jerarquía de las pandillas. La persona que realmente tiene la capacidad de dar órdenes a otras personas. Y, por cierto, de nuevo, usando las propias palabras del señor Davis de su libro, él era el general, él era el presidente.
Él era la persona que tenía la autoridad para hacer que esto sucediera. Estas son sus propias palabras. Y entonces, detective Ladd, cuando él viene aquí, él dice que sí, él era el que mandaba. Él era la persona en esa jerarquía que podía ordenar esa represalia, lo cual es totalmente apropiado dado el contexto de que sí. Ahora, sí, si el tribunal quiere si el tribunal quiere, la verdad no sé cuál es, estoy tratando de averiguar cuál es la manera de lidiar con eso. Aparte de simplemente decir, sabemos que el detective Ladd testificó sobre eso basado en su experiencia, está dentro de las transcripciones del gran jurado, de ahí es de donde él sacó, de ahí es de donde se deriva este término, así que él mismo se describe de esa manera. Y quizá lo que hacemos mientras tanto, su señoría, es que programamos esto para una audiencia muy breve de Petro Taylor aquí durante el registro, para cuando el detective Ladd suba al estrado. Y podemos tomar esa determinación en ese momento en particular con respecto a ese tema, muy específicamente solo sobre el tema del término shock collar. Creo que sí podemos. Bien, entonces la moción para sacar provecho de esto parece que es una moción lo suficientemente importante, así que se concede, así que puedes usarlo para establecer el motivo. Con respecto al asunto, la fase sobre pandillas será bifurcada. Con respecto al tema del término shock collar y la luz verde está dentro de la frase clave, sí, que se utiliza, que el señor Davis usa para describir el asesinato, ya sabes. El crimen del que está acusado. Así que no creo que eso se pueda eliminar del caso. Simplemente no tiene sentido. El término shock collar podemos hacerlo sin una entrada aquí y esperaremos hasta que el detective testifique usando esa frase en particular. Muy bien, palabras preparadas por la fiscalía. ¿Algo mejor? Solo un poco. Espero que el informe del oficial, el detective Mott, sea enviado al señor Sams para finales de la semana. Y sé que es una semana corta, así que realmente me refiero a que sea para el jueves. Había algunos otros elementos cuando los revisé. No vi nada, pero había un par de transcripciones de un par de audios que llegaron, y había 2 audios. Creo que son de pistas aleatorias que llegaron ya sea a Metro o a la policía de Los Ángeles. Así que habrá un último paquete de pruebas y materiales que se enviará al señor Sams para finales de la semana. Así que parece que la entrega de pruebas está en camino. Sí. Lo único que todavía no hemos recibido es el laboratorio, pero espero que las notas del laboratorio, creo que, como son tan antiguas, literalmente hay pruebas hechas en 1996, creo que tuvieron que hacer una búsqueda para encontrarlas. Pero también recibiremos las notas originales del laboratorio. Está bien, su señoría. Hubo un par de cosas que creo que se mencionaron en la última audiencia con respecto a la entrega de pruebas, conversaciones con el Departamento de Policía de Compton sobre varios otros informes policiales que no se nos han revelado. ¿Está hablando de lo mismo? Esos también se van a revelar, otros informes policiales no. Eso fue hace 2 audiencias. Lo siento. Tal vez tienes razón, tal vez lo envié después de esa audiencia. Fue 1 o 2 días después cuando terminé de revisar todo el expediente del asesinato de Biggie Smalls y envié todo eso, así como todo lo que tenemos del gobierno federal. Los informes 302 de la DEA relacionados con las transacciones de drogas que ya discutimos aquí en la corte hoy. Así como lo que pudimos encontrar sobre los informantes confidenciales y cualquier beneficio que recibieron en esas investigaciones previas. Gracias. Y solo una última cosa, su señoría, con respecto a las transcripciones. ¿Vamos a recibir las transcripciones de la audiencia de hoy? Claro, gracias. ¿Quiere hacer una última ronda de audiencias sobre el líder de la pandilla el 14 de julio o...? De todos modos estaremos aquí. Déjaselo acá, nosotros no lo haremos. Quiero decir, de todos modos estaremos aquí el 14 de julio, creo que tenemos una audiencia. Con receta. Bien, esta es la presidenta Shun Lanai que fue asignada para que podamos abordar cualquier otra cosa. Bien. Muy bien, gracias, su señoría. ¿Esa es su moción, su señoría, o del Estado? Creo que es del señor Six, es mía. Es del señor Sams, Six. Bien, volvamos a la moción para el caso judicial. Gracias, su señoría. Haremos un receso. Regresaré enseguida. Regresaré enseguida.